Hemos llegado a nuestra tercera lección para pensar un poco en este estudio sobre las dimensiones de nuestra unión con Cristo. Y quiero que meditemos sobre varios pasajes, aunque en cierto modo podríamos resumirlo en las palabras de Pablo en 2 Corintios 5, verso 17. Si viniste a Cristo más o menos en la misma generación que yo, entonces este habría sido uno de los primeros versículos que se te animó a memorizar. Y aparece en distintas traducciones de distintas formas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es, y comentaré más adelante sobre esa forma particular de traducirlo. ¿Qué significa estar en Cristo? Si piensas en la forma en la que se nos enseñan las bendiciones del Evangelio, justificación y adopción, y santificación. A menudo estas bendiciones se nos enseñan como si vinieran en una especie de línea recta. A veces es llamada la cadena dorada. La elección de Dios lleva a nuestra regeneración, que lleva a nuestra llegada a la fe y conversión, que lleva a nuestra justificación, que lleva a nuestra santificación, que lleva a nuestra perseverancia, que lleva a nuestra experiencia de gloria. Y pensamos en estos distintos aspectos de nuestra salvación como parte de una línea recta, estando unidos en una cadena. Y eso puede ser muy útil a la hora de pensar en las bendiciones del Evangelio. Hablamos con frecuencia de esta cadena dorada. Sin embargo, a veces hay un riesgo en esto, porque si lo piensas bien, hay algo que falta cuando digo elección, regeneración, conversión, justificación, adopción, perseverancia y gloria. ¿Qué es lo que falta? Bueno, no he mencionado al Señor Jesucristo. Y entonces muchas veces cuando los cristianos piensan así, hay una tendencia de divorciar las bendiciones del Evangelio de la persona que es el Evangelio, el Señor Jesucristo. Ahora, lo que Pablo hace aquí en 2 Corintios capítulo 5 es esencialmente decirnos que una vez que estás en Cristo, todas estas bendiciones ya son tuyas. No continúan una tras otra como eslabones en una cadena. Son todas tuyas. Puede que se experimenten progresivamente, pero de hecho ya son tuyas. Incluso la glorificación en un sentido ya es tuya. Porque si recuerdas como lo dice en 2 Corintios 3, que estamos siendo transformados de gloria en gloria. A veces cantamos, Dios descendió y de gloria me llenó. Y es con esta perspectiva que estamos reflexionando en estas clases. Que cuando estamos en Jesucristo, en y con Jesucristo, todas las bendiciones del Evangelio son nuestras. Creo que esa es una de las razones por las que los escritores del Nuevo Testamento usan la ilustración del matrimonio. Si le preguntaras a un hombre casado y juicioso, ¿qué es lo que más amas de tu esposa? Si dijera que su belleza, o cómo cocina, o sus habilidades en el golf, entonces estaría obviando el punto principal, ¿no es así? Lo que un hombre casado y juicioso disfruta más sobre su esposa es que está casado con ella. Y al estar casado con ella, todas las dimensiones de su vida se vuelven suyas. Y por supuesto, a la inversa también. Y así sucede cuando llegamos al Evangelio, cuando llegamos al entendimiento de que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Nos damos cuenta que no estamos buscando fuera de Cristo las bendiciones de la gracia de Dios. Todas esas bendiciones son nuestras en Cristo. Él es el centro de todo. De modo que nunca perdamos el enfoque central en la persona del Señor Jesús. Y la verdad es que los cristianos evangélicos lo han hecho con frecuencia.
Normalmente vas a escuchar en el radio o cuando estás viendo televisión que se te ofrecen bendiciones. Pero muy frecuentemente no se te ofrece a Cristo mismo. Y este es el punto principal del apóstol Pablo, que nuestra unión con Cristo es la realidad que afianza todas estas bendiciones. Y si hemos de tenerlas, debemos tener a Cristo. Si hemos de disfrutarlas, debemos saber que todas se encuentran en Jesucristo, porque hemos sido unidos a Él por el ministerio del Espíritu Santo y por nuestra respuesta de confiar en Él y a través de la fe entrar en Él. Esta fue una gran realidad para Pablo. Él lo ilustra de una forma muy dramática en un pasaje que siempre me ha parecido un pasaje difícil de leer en la asamblea del pueblo de Dios, porque dice cosas muy chocantes. Pienso sobre lo que Pablo le dice a los corintios. Cuando, si recuerdas, los corintios, algunos de ellos iban con prostitutas. Y él dice, necesitan entender esto, porque están unidos al Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. No pueden dejar a Jesucristo fuera del burdel cuando entran ahí. Y puedes ver la presión que les impone. Está diciéndoles, si realmente están unidos a Cristo, ¿no ven lo que están haciendo? Nunca pueden estar separados de Cristo. No puedes vivir esta parte de su vida unidos a Cristo y luego convenientemente ser separados de Cristo y luego otra vez unidos a Cristo. Lo que realmente está haciendo, piénselo de esta manera, él dice, lo que realmente están haciendo cuando pecan de esta forma es esencialmente decirle a Jesús, ven Jesús conmigo, porque tú estás conmigo y estoy unido a ti. Y puedes ver el poder de esa ilustración que él usa. Nos indica la poderosa realidad de esto en mi vida. Si estoy unido a Cristo, ¿cómo transforma la manera en que vivo mi vida cristiana? Porque estoy unido a Él. Y no rompo esa unión cuando le fallo a Él. Y ahí radica la vergüenza de mi pecado. Pero también ahí radica uno de los grandes motivos para yo vivir una vida de total fidelidad a Él. Ahora, pensemos juntos un poco sobre ¿qué tan grande es esta unión? Cuando te convertiste en cristiano, ¿cuál fue el gran motivo en tu mente? Si pasaste por una transición real, muchos de ustedes quizás nunca han tenido un día sin conocer al Señor Jesús, pero algunos de nosotros hemos pasado por transiciones bastante dramáticas. ¿Por qué venimos a Cristo? ¿Por qué la gente dice que debemos venir a Cristo? Bueno, para muchos de nosotros fue para deshacernos del peso de la culpa de nuestro pecado. Pero luego, ¿qué descubrimos? Descubrimos que venir a Cristo fue algo mucho más grande que lo que hubiéramos imaginado. Aquí hay algunos que hemos sido cristianos por 20, 30, 40, quizás 50 años o más, y aún estamos descubriendo que hay más de lo que hubiéramos imaginado. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, debido a nuestra unión con Cristo, recuerda que analizamos esto justo al principio, está fundada en los propósitos eternos de Dios. Somos, dice Pablo en Efesios 1, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para hacer alabanza de su gloria y para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿qué destaca eso para nosotros? Destaca que nuestra unión con Cristo, que experimentamos por medio de la fe, no está, antes que nada, fundada en mi fe. Y eso es de tremendo ánimo para nosotros. Nuestra fe falla. Pero eso no significa que nuestra unión con Cristo falle, porque nuestra unión con Cristo está fundamentada en el propósito eterno de Dios. Y puedes ver que esto nos brinda no solo seguridad, sino también doxología, ¿no es cierto? Pensar que desde antes de la fundación del mundo,
Él fijó su corazón en mí. Que cuando Él vio la futura obra del Señor Jesucristo de una forma que va más allá de mi imaginación, Él vio que yo estaba unido a Jesucristo. Que Él nunca pensaría en Jesucristo sin pensar en mí. Y que Él nunca pensaría en mí sin pensar, esa persona pertenece a mi Hijo Jesucristo. Entonces hay una dimensión de nuestra unión que está arraigada y cimentada en el propósito eterno de Dios, en el amor eterno de Dios. Pero en segundo lugar hay otra dimensión en nuestra unión con Cristo, y es aquella que está arraigada en la encarnación de Cristo. No solo que Dios tenía esta idea de que estamos unidos a Cristo, es que Él envió a su Hijo al mundo en carne y sangre, para que su Hijo pueda estar unido a los pecadores. Este es el significado de la encarnación. Es por esto que Jesús tomó nuestra carne. Y esto es enfatizado por Pablo una y otra vez, que Dios hizo lo que la ley no podía hacer por causa de la debilidad de nuestra carne. Así que envió a su Hijo en nuestra carne para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros y para unirnos a Él. Para que, como dice el Nuevo Testamento, Él pudiera ser el arquegos de nuestra salvación. Que en nuestra carne Él haría lo que nosotros fallamos en hacer. Para que por nosotros y luego en nosotros Él pudiera hacer todo lo necesario para nuestra salvación. Y entonces cuando Jesús vino al mundo, el Hijo de Dios tomó nuestra carne para unirse a sí mismo a nosotros, para ser carne de nuestra carne, ser hueso de nuestros huesos. Y por supuesto el Nuevo Testamento nos enseña que esto es algo muy real. Algunas veces, si le estoy leyendo Lucas 2 a una congregación y llego a estas palabras al final, Jesús tiene 12 años. Y está perdido en el templo, y luego llega a casa, y luego Lucas resume a Jesús desde los 12 años hasta los 30. No sabemos nada sobre Jesús entre sus 12 y sus 30 años, excepto que creció en estatura. Bueno, esperarías eso. Él creció en gracia con los hombres. Esperarías eso. Pero hay algo que muchos cristianos no esperarían. Él creció en gracia para con Dios. Y algunas veces digo, si el Jesús en el que crees no fue capaz de crecer en gracia para con Dios, no crees en el Jesús de los evangelios. Pero encuentro que muchos cristianos no creen que fue posible para Jesús crecer en gracia para con Dios. Pero Lucas nos dice que Él creció en gracia para con Dios. Él tuvo más gracia para con Dios a sus 15 que cuando tenía 12. Él tuvo más gracia para con Dios en el río Jordán que cuando tenía 12 años en el templo. Él tuvo más gracia para con Dios cuando se lamentó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el punto en el que tuvo más gracia para con Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús mismo nos dice, la razón por la que el Padre me ama es porque doy mi vida por las ovejas. A veces pienso que si hubo un momento en la historia de la vida de Jesús, cuando el Padre cantaba en voz baja, «Oh Cristo, yo te amo, que mío eres, sé». Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Es en este preciso momento, cuando debido a su obediencia a su Padre Celestial, Él estaba soportando la ira de Dios sobre su alma, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso nos destaca, por supuesto, qué tan profundamente el Señor Jesús se unió a nosotros para así poder vivir nuestra vida y realmente morir nuestra muerte. Y luego, como el Salvador resucitado, llevarnos a una unión viva con Él. Esto es maravilloso pensar, ¿sabes? Esto es algo con lo que los cristianos primitivos lucharon
por los primeros 500 años de la historia de la iglesia, cómo describimos correctamente al Señor Jesucristo. De tal manera que entendamos cuán asombroso es que estemos unidos a este Salvador, que en verdad es poderoso para salvar al máximo a todos los que vienen a Dios por medio de Él. Y es porque no solo Dios en sus propósitos nos unió a su Hijo, sino que su Hijo se unió a sí mismo a nuestra carne. No hay momento de nuestra vida, no hay experiencia que podamos tener, que podamos decirle a Jesús: bueno, esto es algo que tú no entiendes. Claro que Él no experimentó de forma idéntica lo que nosotros experimentamos. Pero en todo lo que Él experimentó fue mucho más allá de lo que nosotros jamás experimentaremos. Al unirse a sí mismo en nuestra humanidad, para poder ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que sea totalmente incapaz de entender lo que nos pasa, porque fue tentado en todo como nosotros. Así que, mis amigos, no debemos pensar en la unión con Cristo como una idea teológica. Debemos aprender a pensar en la unión con Cristo como si estuviéramos casados con Él. Vivimos con Él. Él nos conoce bien. Él ha estado ahí. Él entiende. Y por lo tanto, vivir en comunión con aquel a quien estamos unidos es sin duda el mayor privilegio que podríamos tener en este mundo. Así que nuestra unión con Cristo se fundamenta en la elección eterna de Dios. Se fundamenta en la encarnación de Cristo. Pero también se fundamenta en nuestra unión con Él por la fe. Y hay algo muy interesante en el Nuevo Testamento que considero muy impactante. Y es que el Nuevo Testamento analiza la totalidad de nuestras vidas en todos sus pequeños detalles y dice: experimentamos estas cosas en Cristo. Entonces, es en Cristo que somos libres de la esclavitud y el pecado. Es en Cristo que vivimos para alabanza de la gloria de Cristo. Es en Cristo que nos casamos. Es en Cristo que nos recibimos unos a otros. Es en Cristo que hablamos y tenemos sabiduría. Es en Cristo que moriremos. Son los muertos en Cristo los que resucitarán. Nuestros cuerpos se han vuelto miembros de Cristo, dice el Nuevo Testamento. Y apoyando todo esto, creo, está un lenguaje que es completamente único. Aparentemente no sucede en ningún otro lado en el griego antiguo. El apóstol Pablo no solo habla de creer en Cristo o creer sobre Cristo, sino creer dentro de Cristo. Pistebo, el verbo creer, is, dentro de Cristo. Y aparentemente no hay otro ejemplo en toda la literatura de la antigüedad de una persona creyendo dentro de otra persona. Pablo pudo haber inventado este uso del lenguaje para indicarnos que si nosotros creemos en Cristo, creemos sobre Cristo. Pero de hecho la fe verdadera nos coloca dentro de Cristo. Nos trae dentro de la unión y comunión con el Señor Jesucristo, de modo que nos volvamos uno con Él. No nos confundimos con Él, siempre somos nosotros mismos, pero nos volvemos uno con Él en el mismo sentido, o quizás para decirlo con más precisión, en un sentido análogo a la forma en que un hombre y una mujer se vuelven una sola carne. Todavía son dos personas distintas, pero hay un misterio sobre el que habla el Nuevo Testamento. Y si recuerdas cómo lo pone Pablo en Efesios 5, después de su maravillosa enseñanza sobre la relación entre un esposo y esposa, sale con esta asombrosa declaración: en realidad estoy hablando de Cristo y su iglesia. Hay una analogía entre el matrimonio y la unión con Cristo. Ahora, tendemos a pensar de esta forma, que la unión con Cristo es como el matrimonio. Pablo piensa al revés. El matrimonio, dice,
es como la unión con Cristo. Lo más importante es esta maravillosa unión que los creyentes tienen con el Señor Jesús. Y como veremos, Él continúa en distintos lugares para explorar las dimensiones de esta unión. Qué tan permanente es, qué maravillosa es. Pero así lo presenta en 2 Corintios 5:17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O, creo que, traducido con más precisión, si alguno en Cristo, nueva criatura. No creo que Pablo esté diciendo, si estás en Cristo, eres una nueva creación o una nueva criatura. Eso puede ser cierto. No creo que sea la verdad de este texto. Creo que la verdad de este texto es, cuando estás en Cristo, has dado un paso hacia un nuevo orden mundial, donde todo es diferente. Ahora, la gente normalmente me dice, bueno, has vivido en Escocia, has vivido en los Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? Mi respuesta estándar es todo. Absolutamente todo es un poco distinto. ¿No es eso cierto sobre lo que significa ser cristiano y estar unido al Señor Jesucristo? No es solo que hay cosas que ya no haces, aunque puede ser cierto, o algunas cosas que haces también puede ser cierto. Es que absolutamente todo es transformado. Recuerdo cuando joven, la primera vez que me crucé con este versículo, porque me pareció muy ilustrativo de mi experiencia de convertirme en cristiano. Recuerdo un himno que solíamos cantar que tenía estas palabras: algo vive en cada tonalidad, que los ojos sin Cristo nunca han visto. Y pensé, eso es exactamente lo que me pasó a mí. Estoy viendo este mundo con otros ojos. No entendí en ese momento lo que creo he comenzado a entender ahora. La razón por la que entiendo este mundo con otros ojos es de hecho porque pertenezco a otro mundo totalmente. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Juan Calvino lo presenta maravillosamente en su Institución de la Religión Cristiana cuando dice: mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros apartados de Él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del linaje humano no nos sirve de nada ni nos aprovecha lo más mínimo. Para que pueda comunicarnos los bienes que recibió del Padre, es preciso que Él se haga nuestro y habite con nosotros y en nosotros. Esta es la unión con Cristo.